El tema de hoy es el concepto bíblico de un juicio justo. En hebreo, Mishpat Tzedek. Mishpat Tzedek, eso es lo que está escrito aquí abajo. Yo sé que algunos de ustedes no estudian en nuestros cursos todavía, espero que en el futuro. La raíz que yo enmarqué, Shin Petet, las palabras hebreas están basadas en una raíz de 3 letras. Entonces la raíz Shin Petet, que está paralela a la raíz de la segunda palabra Dalet Yod Nun y significa ley justa. Cada una de ellas separada, no juntas, también significa ley justa. No se concibe una ley que no es justa. Nosotros para decir juez decimos shofet, de la misma raíz, shin pei tet, y para decir de la otra raíz de din decimos dayan. Dayan. Esta palabra mishpat o din habla de todo, incluye todas las leyes que son leyes justas. Incluye el veredicto. También se usan las dos palabras, mishpat y din, para hablar del veredicto de lo que dice el juez. Y hay 3 palabras que aparecen muchísimas veces en los códigos de la ley, en las palabras de los profetas cuando se hablan de las leyes, y incluyen las 3 palabras que están acá, mitzvah, que es precepto, y también ley, y es posiblemente una palabra que muchísimos conocen, mitzvah. Torah, Torah es instrucción. Ya hemos hablado una vez o más de la raíz de Torah es Yod Resh Hei y significa instruir. La palabra more, profesor, guía, viene de la misma raíz. Y edot. La palabra ed, la voy a señalar acá. Esta palabra ed significa testigo. Y edot es un testimonio. Se refieren todas esas palabras a las leyes que el Dios de Israel ha entregado a su pueblo mediante Moisés, el profeta y el máximo líder, podemos decir, del pueblo de Israel. Todas esas leyes entregadas son mitzvah, Torah y edot. Son leyes, son instrucciones porque según esas leyes hay que vivir. Y edot se refiere al testimonio en 2 aspectos. Uno, a las personas que estaban presentes alrededor del monte Sinaí cuando se entregó la ley. Y 2, a la palabra ed, testigo, y según la ley que leemos en Sefer HaBrit, en el libro del pacto, en Éxodo, a partir del capítulo 21 hasta, o 23, ahí se habla mucho de la importancia de tener por lo menos 2 y si no 3 testigos en un juicio. No se juzga a una persona según la palabra de un solo testigo. Entonces el testimonio en 2 aspectos. Todas esas palabras se refieren a la ley divina. A diferencia de otros pueblos en aquella época, en la época bíblica, los acadas, los cananeos en sus diferentes ciudades rey, los egipcios, los asirios más adelante, a diferencia de todos ellos que tenían
códigos de leyes elaborados o escritos a partir de la palabra del rey o del faraón o del gobernador o del emperador. La ley del Dios de Israel es una ley de Dios, no hecha por personas, y no incluye intereses personales como las leyes, los códigos de ley que se encontraron de los reyes de aquellos tiempos. Entonces, esto fue para aclarar algunos términos, y vamos a hablar en 3 etapas. La primera etapa habla de un juicio justo. Mishpat tzedek. La palabra tzedek o la palabra tzedakah, cuando aparece una He al final, tzedakah, son sinónimos. Muchos de ustedes conocen la palabra tzadik, justo, un hombre justo. Tzadik con tzadik, sí. Entonces, todas esas palabras vienen de la misma raíz de la palabra tzedek y están relacionadas con justicia. No se concibe un juicio que no es justo. Y nos encantaría a todos, ¿verdad? Nos encanta a todos ver que en español es de la misma raíz. Juicio es injusto. Están relacionados. Entonces vamos a hablar primero de lo que es un juicio justo. Un juicio justo es un juicio en el cual el juez considera la evidencia en forma objetiva, sigue la ley y no deja que ningún argumento que no es objetivo y justo interfiera en el veredicto. Ve a las personas que llegan al juicio junto a él, frente a él, como iguales, los trata de la misma forma, sea alguien pobre o alguien rico, sea alguien con mucha influencia en la sociedad y otro que no lo es. Alguien que sabe mucho, de mucha sabiduría y de conocimiento de la ley, o otro que no tiene estos conocimientos. Y vamos leyendo poco a poco, como siempre, versículos y comentando. Entonces, si hay alguien que quiere leer conmigo, leer en español, por supuesto, pueden levantar la mano. Voy a empezar del final de la lista. Sí, René, entonces si me quieres acompañar en esta lámina, y Mariano, que veo también tu mano, Mariano Acevedo, por supuesto, en la tercera. 2, lees conmigo, por favor, René, y otras 2, Mariano. Y después veremos, hay más. Entonces dice en hebreo así, en Deuteronomio 1:16, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו. Sí. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. תודה רבה. Cuando ven las letras pequeñas acá, es porque hay diferencias en traducciones, y yo solamente comparo Reina Valera 95 con la traducción de Katzenelson en la versión hebreo-español de Sinaí, y aparecen las letras, las iniciales, para que sepan de dónde
fue tomada la cita. Entonces aquí vemos el primer principio, de lo que acabamos de hablar, el principio de juzgar justamente. Hay algo más interesante. Ustedes ven aquí el verbo al principio, va'atzaveh, que significa mandé. Va'atzaveh tiene la misma raíz que la palabra que está acá, mitzvah. Y estas son las palabras que van a aparecer en todos los versículos, ¿sí? Las palabras que vimos al principio. Entonces, hay que hacer un juicio justo y especialmente, no solamente entre un hombre y su hermano, o sea, dos personas que son de la misma situación legal, dos que son ciudadanos o nativos del lugar, pero también el extranjero. Ger es extranjero. Geró significa su extranjero, el extranjero que está viviendo con ellos. Y este es un mandato o mandamiento para los jueces. Hay otra cosa importante acá que se expresa con el verbo shamoa. Shamoa, oíd. Hay que escuchar a la gente. No siempre uno sabe escuchar a su prójimo. Es muy importante escuchar. Hay algo que se llama escuchar activamente. O sea, escuchar lo que quiere la otra persona decir y no lo que nosotros queremos escuchar. Y entender lo que dice la otra persona. Este tipo de escuchar, de esto se habla aquí, de esa clase de escuchar. Escuchar los jueces y la gente del pueblo son hermanos, todos son iguales. El hecho que uno es juez no le da más derechos que el otro que viene frente a él con un caso legal. Seguimos y en Deuteronomio 16 seguimos leyendo שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. René. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. תודה רבה. Entonces se habla aquí de jueces y de oficiales. Se menciona la palabra en hebreo she'areja, traducida con ciudades. Pero aquí viene la costumbre que nosotros conocemos de la lectura de la Biblia. La palabra sha'ar significa portón. Las ciudades generalmente estaban amuralladas y por lo menos había un sha'ar, un portón. Y lo que pasaba es que la gente venía entrando y saliendo por el mismo portón y ahí también se sentaban los jueces. Y el juicio era público. Todos podían escuchar, todos podían estar ahí. No era en puerta cerrada como se acostumbra hoy en día. Ahí todo estaba abierto y la gente simplemente se aparecía delante de los jueces que estaban sentados ahí todo el día. Hay un versículo ahí cuando se habla de Lot, cuando vienen los 3 mensajeros a salvarlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahí Lot está en el portón. Eso nos muestra que era una persona importante, a lo mejor uno de los jueces de Sodoma. Pero
¿Cuáles son las cualidades que se necesita del juez? Mishpat Tzedek. Mishpat Tzedek. Otra vez podemos ver, de nuevo podemos ver, ושפטו את העם, ellos juzgarán al pueblo. No solamente necesitan conocimiento de la ley y una habilidad de analizar toda la evidencia o la habilidad de recordar todas las leyes. Tienen que ver lo que está en el corazón de cada persona que aparece. Tienen que entender al pueblo, a la gente del pueblo. Entonces, ושפטו את העם, no importa quién es la persona, como lo he dicho antes. Las palabras Mishpat Tzedek, que ya hemos hablado, justo juicio, nos relacionan o nos asocian con Salmo 85, que dice, da el ejemplo del juicio del Señor Dios. Emet me'eretz titzmach, la verdad brotará de la tierra, vetzedek mishamayim nishkaf, y la justicia mirará desde los cielos. Tal como Dios juzga a nosotros, a las personas, los jueces deberían tratar de acercarse lo más posible a este nivel de escuchar y ser justos. Dicen algunos sabios que cuando se dice acá Mishpat Tzedek es como una instrucción que siempre en el juicio que siempre lo toman para el lado bueno. Siempre vean la parte buena, la parte positiva y no la parte negativa. Considerar más lo positivo que lo negativo. Y bien, seguimos. Mariano, ahora tú me acompañas, ¿sí? En el mismo capítulo, 2 versículos más. לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Sí, Mariano. No tuerzas el derecho, no haga acepción de persona, ni tome soborno, porque el soborno ciega. Los ojos de los sabios pervierten la palabra de los puros. La justicia seguirá, para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. תודה רבה. תודה רבה. Varias cosas. Primero, el lenguaje de la ley en el hebreo bíblico, en los códigos de la ley, siempre habla a la persona en segunda persona. No habla en tercera persona, sino en segunda persona. Nosotros lo vemos en todos los verbos que después de la palabra lo, que significa no, la palabra lo, que la voy a marcar acá, todo esto para la gente que no sabe tan bien hebreo, lo tate, la letra tav aparece en todos los verbos para, significa que es una orden o una ley. La ley está siempre para ti. No puedes decir fue él, porque es para ti, siempre. Por supuesto que aquí volvemos a leer instrucciones para los jueces. Entonces, hay varias cosas que influyen, ¿sí? La diferencia entre las personas, torcer el derecho, la ley, interpretar la ley en forma injusta, incorrecta, y lo más importante es
no tomar soborno. Este mismo versículo, lo mismo, aparece también, y un poco diferente, en Éxodo 23. En Éxodo 23 dice, ושוחד לא תיקח, las mismas palabras, y no tomarás soborno, que השוחד יעבר פיקחים, porque el soborno ciega a los que ven. La diferencia es en esta palabra, פיקחים acá, y חכמים en el versículo anterior. Entonces, quiero asegurar que sepamos qué significa פיקחים. La palabra, de hecho, la palabra piqueach tiene dos significados. El primero es sabio. El segundo es alguien que puede ver, alguien que está relacionado con ver, con la vista. Mientras que en el otro versículo nos dicen jajamim, sabios, una palabra que tiene solamente un significado de la palabra piqueach. Piqueach incluye la vista. La vista es parte de la sabiduría, pero es una metáfora. Nosotros leemos en el capítulo 3 de Bereshit, de Génesis, que los ojos del primer hombre y la primera mujer se abrieron, y el verbo que se usa ahí, vatipakachna einein shnehem, ustedes pueden oír, lo voy a escribir ahora, es de la misma raíz. Abrir los ojos o cerrar los ojos. El soborno ciega los ojos, ciega a los sabios, a los jueces, y la justicia mantiene su vista clara, su sabiduría prevale y no está bajo influencia del soborno. El soborno también tuerce la palabra de los justos. Entonces tenemos dos veces casi el mismo versículo y esto nos muestra la gran importancia de esta advertencia de alejarse del soborno, no tomar soborno. La otra cosa que aquí se menciona otra vez en este versículo es la justicia. Y aquí quiero leerles o mencionar algunas explicaciones de esta expresión donde la palabra tzedek, justicia, aparece dos veces. Un segundo. Sí. Entonces, Rabbi Abraham ibn Ezra, que vivió en España de 1089 a 1164, dice algo muy sabio. Él dice que la justicia no se hace solamente o no se considera solamente que es justicia cuando nosotros ganamos, cuando ganamos en el juicio o cuando ganamos en algo en general en la vida. No siempre cuando somos los ganadores, los vencedores, entonces somos justos. La justicia es válida también cuando perdemos en el juicio, también cuando nos vencen. La justicia es absoluta. Dice Ibn Ezra, dice que la justicia es algo interno, no externo. La justicia, según Ibn Ezra, no es algo que debe solamente verse por fuera,
sino algo que hay que hacer. No aparentar, sino hacer de verdad. Y Rashi, al cual yo menciono muchas veces, Rabbi Shlomo Yitzhaki, dice, él vivió en Francia, 1105 a 1040, y él comentó, toda la Biblia hebrea hay comentarios de Rashi, y Rashi dice que acá, cuando se habla de justicia, se refiere precisamente a los juzgados de la ley, a las autoridades oficiales de la ley. Entonces, vuelvo a este versículo acá, y ahora vamos a referirnos al primer versículo aquí, al versículo 7 en Éxodo, en la parte que dice acá, Kilo atzdik rasha, porque no justificaré al malvado. Hay una discusión larga en el Talmud, en la Mishnah, entre los sabios respecto a este versículo. Y ellos elaboran y dicen, ¿qué significa lo atzdik rasha? Hay a veces que pasa que el juez o el juzgado se equivoca y una persona fue juzgada y en cierto momento se descubre más adelante que no fue culpable, sino el otro, la segunda parte o otra persona que no apareció en el primer juicio. Esto pasa mucho en este ámbito de los juzgados y hay un juicio nuevo, se vuelve a juzgar, pero a veces se escapa la verdad. A veces la verdad se escapa y el juez se equivocó. Entonces, quisiera pedir a todos mantener los micrófonos cerrados. Es por el bien de todos. Primero para mí, para no interrumpirme, y para los compañeros que quieren escuchar y que la grabación que salga para los que quieren escuchar otra vez o los que no pueden atender a estas horas y quieren escuchar el tema, que puedan escucharlo sin el acompañamiento de una radio o una música en el lugar donde ustedes se encuentran. Gracias. Entonces dice la ley, dice Dios, yo no voy a justificar el malvado. ¿Qué significa? Si el juez se equivocó o por algún motivo algo pasó y no se juzgó correctamente a la persona que hizo el mal, el juicio en algún momento no tenían ahí todas las evidencias, algo pasó. En algún momento venidero, el juez superior, que es Dios, juzgará a la persona que de verdad está culpable. La ley general dice, no matarás al inocente y al justo, pero si por casualidad hay alguna equivocación, no se preocupen porque en algún momento llegará el momento en el cual el injusto o el malvado será juzgado. Si no es en este mundo, será en el mundo venidero. Y hay una discusión interesante y larga en la Mishnah, en el tratado que se llama Sanhedrin. Y hay algunos que dicen que
Sí se puede volver a juzgar cuando se trata de cuestiones de dinero, pero cuando se trata de cuestión de pena de muerte, ahí ya no se puede revocar lo que se ha hecho. Y entonces se preguntan cómo se va a sentir bien el juez, cómo se va a sentir la persona que juzgó con una pena de muerte. Una pena de muerte es parte de los castigos que se mencionan en el Código de la Ley. También en el mismo Código del Pacto, en Shemot, en Éxodo y en otros. Una pena de muerte no existe hoy en Israel, así como en muchos países ya no existe. Entonces los sabios debaten muchísimo acerca de esto y dicen al final, porque no hay una solución optimal, no hay algo así. Hay un juzgado arriba, hay un juzgado de Dios. Y es que el juez que se equivocó lamentará mucho lo que hizo, pero no te preocupes porque yo, Dios, no voy a justificar en el futuro al malvado. En algún momento que no es el juicio humano, es el juicio de Dios. Seguimos. Otra vez, ahora la palabra mishpat acá. María Carmen, ¿me quieres leer conmigo 2 láminas en español? ¿Puedes abrir el micrófono para escuchar a ver si te escucho? Veo tu mano arriba. Sí, Hola. Es Don Pedro, sí, por supuesto, Don Pedro. Soy un enviado. Sí. Pero Bien, estoy para servirte, Marcao. Mucho gusto verte. Muy amable. Un privilegio. Entonces dice, כי יריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע. Sí, Don Pedro. Sí. Si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Uh-huh. Entonces, aquí se habla del que está, es justo. Es muy claro, la palabra mishpat acá significa juzgado o tribunal. Esto es importante porque la palabra mishpat en sí se usa en diferentes versículos como justicia o como acá la traducción es muy acertada, tribunal. Entonces simplemente es para ver el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que la persona que lo merece, entonces es exonerada. Las mismas palabras tzadik y rasha aparecen en Génesis 18:23, cuando Abraham habla con Dios acerca de Sodoma y Gomorra y pide por los justos. Y dice precisamente esto, que hay una injusticia. ¿Cómo puede ser que los justos y los malvados van a tener el mismo juicio en Sodoma y Gomorra? Y ese es el argumento de Abraham. A partir, ese concepto de que hay que justificar al justo, absolver el justo y condenar al culpable, es lo que guió a Abraham en forma, podemos decir, interna, su capacidad de entender que el Dios justo no lo puede hacer. Y por eso logró convencer, si lo ponemos entre comillas, pero logró salvar a Lot, que era el único justo. Pero Abraham luchó por 50 justos. O sea, era para él inconcebible que no haya en una ciudad tan grande
50 justos. Esta es la intención de ver siempre el bien que mencioné antes. Y seguimos en Levítico. Son ejemplos de diferentes códigos de ley, para que veamos que el mismo concepto vuelve y aparece. Y a veces cuando yo hablo o hablaba con estudiantes en bachillerato, o hablo con mis hijos y repito muchas veces la misma cosa, me dicen, ya lo escuchamos. A lo mejor aquí el pueblo dijo lo mismo, ya lo escuchamos, pero no hay suficientes veces. No se puede limitar las veces de la advertencia para que esté grabada en nuestros corazones. Entonces dice, lo ta'asu avel bamishpat, lo tisa penei dal, velo tehedar penei gadol, betzedek tishpot amiteja. Sí, don Pedro. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Toda rabá. Entonces, vamos poco a poco. Primero, la palabra que está traducida en Reina Valera en singular, como hablando del juez, tú el juez, en hebreo es Arán. Hay una diferencia pequeña, pero importante. Un segundo. Sí, ahí está. Debe ser Arán. Entonces nos remontamos, estamos en el versículo 15, nos remontamos al primer versículo del capítulo, donde Dios le dice a Moisés, diles a los hijos de Israel. Las palabras están dirigidas no solamente a un grupo específico de jueces, sino a todos. Entonces, por eso habla en plural, lo ta'asu, en general. Esto es algo general. Lo ta'asu, no hagan, avel es injusticia. En el mismo lugar, en Levítico, y en general, todas las leyes se hablaban o se leían y se recitaban y se estudiaban por todas las personas. Todo el pueblo escuchó la ley y todos estudiaban la ley. Entonces no se refiere nada más al juez. El juicio público en el portón de la ciudad tenía esa idea es la idea de que todos pueden intervenir o escuchar y opinar. La última palabra, por supuesto, es el juez. Pero sí había la ley no era un misterio para la gente. Es como la idea verdadera de la democracia, que todos conocen la ley. Entonces no hay que diferenciar entre un pobre y un rico, una persona importante o otra que no es tan importante. El juez que no juzga o no sigue estas instrucciones es un juez que se utiliza aquí la palabra avel, que hace avel. Avel no es injusticia, es inclusive peor que injusticia. La palabra avel en hebreo es, tienen que buscar en Deuteronomio, por ejemplo, 25, 16. También se habla de la misma, y se refiere a la misma palabra. Avel es torcer la ley. Y torcer la ley y hacer daño a otra persona. Entonces aquí la advertencia no es como en el verbo de acá y el verbo de acá sí son en
singular, pero al principio es en plural. El juez y el pueblo, la relación entre el pueblo y el juez. El pueblo es como el testigo general de cada juez, de cada juicio. Y el pueblo puede opinar o puede sabe cuándo no se hizo justicia. Es algo de la responsabilidad colectiva que hoy en la vida moderna muchas veces se nos olvida que hay una responsabilidad colectiva y que debe importarnos lo que pasa. Y en la vida moderna muchas veces con tantas ocupaciones y dificultades, a veces cada uno se concentra en su familia, en su ambiente natural, en su ciudad, en su pueblo, pero hay que ver la parte más grande, la parte general. Y casi al final de esta parte que habla de juicio justo, hay una instrucción muy específica que menciona cada vez aparece la palabra justo o justos, tzedek, todo el tiempo. Entonces se habla de balanzas. Moznei tzedek son balanzas correctas. Avnei tzedek son los pesos que ponen en la balanza, ¿sí? Y hay dos palabras, efá, que está aquí en rojo, es una medida de la tierra, como un metro. Sí, imaginémonos el metro que tenemos hoy. Entonces, eso es efá. Y se habla de cómo medir el largo y el ancho de una tierra o un campo o una tierra que tiene una persona. Entonces dicen los sabios, no acá en la Torah, sino los sabios dicen que hay que tener cuidado y no medir la tierra a uno en tiempo de lluvia y al otro en tiempo de sequía, porque la cuerda, lo que ellos usaban para medir, posiblemente era de una tela y durante la lluvia se moja y está más grande, más ancha o más larga porque no está seca. Entonces hay una injusticia y hay que encontrar el tiempo correcto cuando la tierra no es ni demasiado seca ni demasiado húmeda. Porque entonces la medida no se va a tomar con justicia. Lo otro que dice hin, y Katzenelson no traduce, hin es la medida del líquido, más o menos 6 litros, es un hin. ¿Sí? Y también acá la medida debe ser justa. Cuando en un intercambio en mercancía se mide el líquido, hay que tener cuidado de que no perder del medidor que hay, que contiene más o menos 6 litros, que no se pierde ni una gota. Son cosas muy interesantes porque hemos hablado de los juicios y nos imaginamos juicios que hablan de principios o de mucho dinero o de mucha tierra, herencias grandes, ¿sí? Habían disputas entre hermanos respecto a lo que heredaron del padre, etcétera. Pero aquí se puede inclusive incluir el mercado. Cuando vas al mercado, tú, el vendedor, debes tener todas tus medidas según los parámetros de la justicia. Y es tan importante que al final viene la instrucción
o viene el verso que aparece muchísimas veces, pero aparece también respecto al juicios de justicia social. Y aquí dice, ¿cuál es la razón? Ani Adonai Elohechem, yo soy el Eterno vuestro Dios, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, que os liberé de la tierra de Egipto. La memoria, el recuerdo del tiempo que eran esclavos en Egipto, de toda la injusticia que han sufrido ahí, esa memoria tiene que acompañarnos todo el tiempo. No olvidar que en algún momento en la historia fuimos los que sufrimos de la injusticia. Y con ese bagaje acercarse a la justicia y al concepto de juzgar al otro. Entonces, un versículo nada más de Isaías, porque también los profetas, por supuesto, hablan de juicio justo, y dice, Hen letzedek imloch melech, ulesarim lemishpat yasoru. He aquí que para la justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Nosotros lo interpretamos que el rey debe juzgar según la justicia, y los príncipes, sarim en traducción literal, ministros, personas importantes, ellos tienen que vigilar al rey, vigilar el juicio del rey. Ellos tienen que conocer la ley y vigilar el juicio del rey. El rey no usa autoridad para la ley, la autoridad es Dios. Entonces los ministros que acompañan al rey o las personas que están ahí en el juicio con el juez tienen que vigilar que él cumple exactamente con la ley. Y pasamos a algo que se llama Mishpat Yosher, juicio con rectitud. Hasta ahora hablamos y era muy como parece que era muy claro. Hay alguien que es el malvado y el otro es el justo. Pero no siempre es así. En muchos casos, y vayan pensando en casos que ustedes conocen, en muchos casos no está tan determinado quién es el malvado y quién es el justo. Especialmente en casos que tienen que ver con dinero, con bienes. No siempre es muy claro o muy fácil distinguir o juzgar, o el veredicto no siempre puede ser solamente por una parte. A veces está algo en el medio. Entonces, Yosher, Yashar es recto. Y a veces hacer un compromiso y hacer las paces entre las dos personas y llegar a la línea del medio es un juicio justo. Entonces vamos a ver varios versículos donde aparecen generalmente palabras derivadas de la raíz que es la palabra yashar, recto, o yosher, rectitud. ¿Sí? También el tzadik, el hombre justo, muchas veces se define como Adam Yashar, una persona recta, que hace las cosas como debe ser. Pero aquí el término se utiliza para el camino del medio. El camino entre 1 y 2, encontrar el camino, la forma de que las dos personas, las dos partes, salgan bien en el juicio, no pierdan. El profeta Malaquías habla aquí, pensamos que habla aquí de la personalidad de Aarón, el hermano de Moisés, que era una persona que siempre amaba la paz y amaba a las personas y
Era una persona que no se enfadaba tan rápido. Siempre Aarón era una persona que amaba la paz, buscaba la paz entre las personas y buscaba acercar a las personas a la ley de la Torah. Y él entendía la ley como una forma de juzgar entre dos personas para que los dos salgan bien en el juicio. Por supuesto, otra vez, no se habla de los juicios que tienen que ver con crímenes contra la vida de la persona, pero hay muchísimos casos civiles en los cuales recomienda a Aarón, el espíritu de Aarón, de hacer la paz, de ir en el camino recto de la paz en medio entre las dos personas. Entonces, vamos a ver para que me acompañen. Eduardo. ¿Sí? Hay alguien de nombre Estuardo, perdón. ¿Puedes abrir el micrófono si quieres leer conmigo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Doctor Tomás. Hola. Hola. Eduardo, es Eduardo. Sí. Muy bien. Bueno, entonces acompáñame por favor en esta y la próxima lámina. Sí. Entonces dice así, pero hay que cerrar otra vez el micrófono, no sé si es el tuyo o de otras personas. Voy a cerrar todo y después abras el tuyo. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. Sí, Eduardo. Adelante. Eduardo, el micrófono está abierto. No lo oímos. Bueno, recuerden que esto habla de Aarón, ¿sí? La ley de la verdad era en su boca y no había injusticia en sus labios. Andaba conmigo en paz y rectitud e hizo volver a muchos de su iniquidad. Lo que importa aquí, lo principal, son la paz y la rectitud. Y tomar ejemplo de Aarón. Doctor Tomás, para leer. ¿Sí? Tampoco lo escucho. Veo la mano, pero no lo escucho y el tiempo se nos va. ¿Digna? ¿Sí, Digna? Sí. Bueno, yo voy a leer 2 láminas en hebreo y tú en español. ¿Está bien? Ok. Ustedes ven que hay citas de diferentes partes de la Biblia, no solamente del Pentateuco, de la Torá, de los libros de la ley. También, por ejemplo, hay ahora de Salmos. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומי בארץ תנחם סלע. Fíjense que hay diferencias entre las traducciones, ¿sí? Mishor aparece como equidad en ambos. Vamos a leer nada más la traducción de Reina Valera, pero los que ven la lámina pueden también leer la otra y ver las pequeñas diferencias. Sí, Digna. Sí. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra Selah. La palabra Selah, aprovecho la oportunidad que muchas veces me lo han preguntado. La palabra Selah es como decir amén, verdad. Es una confirmación que lo que está dicho es verdad. Amén también significa verdad.
Otro versículo de Salmos, Imru vagoim Adonai malach, Aftikon tevel baltimot, Yadin amim de Meisharim. Aquí se habla del juicio de Dios, del Señor Dios, y un juicio del mundo, un juicio de los pueblos. El Dios que afirmó el mundo, que creó ese mundo, su juicio es en justicia, rectitud. Está la misma palabra, esta es la raíz. Yod, Shin, Resh. Todo el tiempo la misma raíz. Sí, Digna, adelante. Decid entre las naciones, el Eterno reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Gracias. El último versículo es como resultado de ese juicio con justicia, ¿sí? A los pueblos. Pero aquí ven la palabra Meisharim, que es rectitud, en la traducción aparece como justicia. Nosotros interpretamos Meisharim como el camino de la paz, en medio a veces entre los dos lados. Y como resultado, entonces, Ismechu Hashamayim Etagel Haaretz, Iram Hayam Umelo, las fuerzas de la naturaleza y la tierra y los cielos, todos lo que hizo Dios, se alegrarán por este juicio con rectitud del Señor. Y ahora volvemos al código de la ley, ¿sí? Volvemos al código de la ley y leemos en Deuteronomio. ועשית הישר והטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך. Hacer el recto y el bueno ante los ojos del Eterno es para que te vaya bien a ti, cada uno de nosotros, no solamente el juez. ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך. Para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Y no se habla en forma específica a la generación que entró por primera vez a esa tierra prometida y la heredó, sino se habla con cada uno. Esa tierra es no solamente la tierra de Israel. Vamos a verlo en forma más amplia. Es el lugar que cada uno de nosotros tiene en este mundo. Si todo lo que hacemos es lo bueno y lo recto y lo justo, entonces interiormente nos sentimos bien donde estemos. La recompensa no es algo tangible. La recompensa es metafórica, haaretz hatová. La tierra, el lugar donde estamos, no siempre es tan bueno, pero como uno se siente cuando hace las cosas en forma correcta, cada uno sabe cuando es como debe ser. Entonces uno se siente bien. Y yo recuerdo una vez escuchar una entrevista con una persona que donaba mucho dinero, persona que tenía y donaba mucho para ayudar, pero donaba sin divulgar a todo en público todos sus buenos hechos. Y dijo que no necesitaba. Cuando pedían que se llame una facultad en su nombre o un colegio, una biblioteca, rehusó. Y dijo que no lo necesita, que su gratificación es simplemente por saber que él está haciendo el bien. O sea que no es la recompensa, no siempre o no debe ser en general
algo tangible, sino cómo nos sentimos como seres humanos. Y hay posibilidad, y ahora voy a mostrar 2 versículos de Salmos, pero hay más. El juicio de Dios, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Esto lo acabamos de leer, justicia y rectitud, y en Salmo 99, ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה, de Jacob ata asita. Otra vez las palabras rectitud y juicio, rectitud y justicia. Esta es a lo mejor, este es el camino. No solamente justicia, sino también rectitud, también equidad. Hay más, pero el tiempo se nos va y me imagino que ustedes quieren comentar y participar. Así que adelante. Ya conocen el mecanismo, levantamos la mano para comentar, para hablar. Luis Cárdenas, ¿sí? Luis, si tienes micrófono ahí, yo no te escucho, tampoco los compañeros te pueden escuchar. Voy a cerrar tu micrófono, a ver si lo puedes volver a conectar, reconectar y escuchamos lo que quieres decir. Shalom Luis Alberto, gusto tenerte entre nosotros. Adelante. Oh, muchas gracias, Mora. Buenas madrugadas por allá. Boker Tov. Boker Tov. Una pregunta, decían por ahí que allá en Israel hay una frase que dice, cuidado con el ojo malo cuando mandan a los niños a la tienda, y que ese ojo malo a veces es cuando no es muy honesto el vendedor. Entonces, sí es cierto que cuando el ojo malo se distrae, el cliente le quita peso a la comida y ya no vende balanza justa. ¿O qué frase es la similar o qué significa ojo malo? Bueno, lo que yo conozco de ojo malo, Ain Ra'a, es, no se refiere a los comerciantes, sino se refiere a cuando alguien algo es muy bueno. O sea, nace un bebé muy bonito, muy lindo, muy bonito, o alguien tiene mucho éxito, o un hijo es un buen estudiante, ¿sí? Entonces, hay una expresión, Beli Ain Ra'a, que el ojo malo, algo mal no le vaya a pasar porque estamos demasiado orgullosos o hablamos demasiado de esta buena suerte. Cuando a alguien le va muy, muy bien en algo, no hay que echarlo por fuera tanto, hablar de esto, ¿sí? Déjalo todo con medida. Se utiliza o se utilizaba mucho como algo muy del pueblo, de decir eso, como una expresión idiomática. Y a veces, yo soy abuela, ya no lo digo, pero mi madre, mi abuela seguro lo dijeron, ¿sí? Y con el tiempo, eso pasó, o a lo mejor la gente no lo dice, pero todavía lo tienen en la memoria, porque hay algunos que se ponen una cinta roja en la muñeca y dicen que es contra el mal ojo. O ponen la mano, que hay un símbolo de la mano con 5 dedos, se hacen de plata, de arcilla o de oro también, y hay personas que lo ponen en el llavero o lo ponen en el cochecito de un niño recién nacido para que no haya mal ojo. Okay. Y por ejemplo, iba a decir algo más, perdón. No. Y la frase riquezas injustas, que se dice que es aramea, también tiene que ver con comercio o algo que esté mal. Sí, pero no recuerdo esto en arameo. Si tú sabes cómo es, con gusto te contestaré si lo sé. Yo sé algo de arameo del tiempo que estudiaba Talmud en la universidad, pero
esta expresión ahora cuando me esfuerzo a traducirla, riquezas injustas, a arameo, no me viene fácil inmediatamente a la mente las palabras en arameo. Okay. ¿Y la manita es la Hamza, la del viajero? Le llaman creo que la manita del viajero, ¿no? ¿Si es esa? No sé, aquí se llaman solamente Hamza, sí. Hamza, porque ya va, un momento, voy a poner una página blanca. Sí. Hamza viene del número 5. Hamesh, que es 5. Y Hamza es con la sin, pero se refiere a los 5 dedos, ¿sí? Ah, ok. Y no, y ahí pues, viene. Inclusive a mi nietecita recién nacida, la otra abuela la puso en el cochecito y ahí vamos con la niña así. ¿Sí? ok. Hay personas que tienen una pared en la casa de Hamzas de todos los materiales y diseños, sí, también. Sí. Ok. No, pues sería todo, Bien. Mora. Muchas gracias. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Si te acuerdas de la expresión o conoces a alguien que te puede decir la expresión en arameo y me lo escribes, con gusto. Muchas gracias, claro A que sí. ver, sí. Muchas gracias. Grace, Pero- Grace, ¿sí? ¿Querías comentar algo? ¿Puedes abrir el micrófono, Grace? Tienes que acercarte al micrófono, no te escuchamos. Más o menos. No, yo no te escucho, está entrecortado y muy bajo. ¿Puedes volver a tratar, por favor? No, lo siento, no escucho. Lo que puedes hacer es escribir en el chat y le voy a pedir que alguien me lo lea porque yo tengo toda la lista de ustedes y no veo el chat. ¿Sí? Eduardo, ¿tú querías también decir algo, Eduardo? El que leyó antes. No, creo que me quedó claro todo. Bien, porque el Sí. micrófono estaba abierto. Sí, Eh, okay. Bien, vamos a ver. Don Pedro, ¿quería usted agregar algo? Shalom, Malca. Una vez más, toda rabá por esta enseñanza tan linda. Mira, lo primero que tomo la decisión es de que voluntariamente yo no escogería ser juez. Y la segunda cosa que yo quisiera aportar a los que juzgan, a los jueces, es que siempre tuvieran en cuenta lo que dice el Salmo 82, verso 1. Lo voy a leer con tu permiso. Sí. Dice, Elohim se encuentra en el tribunal de los jueces y juzga en medio de los jueces. Ese sería mi humilde consejo. Muchas gracias por ese consejo. Sí. Tener en cuenta siempre que el Eterno está en medio de los que juzgan. Uh-huh. Es Muchas verdad, gracias. eso sí. Gracias. Gracias a ti. Y está Michele, ¿sí? O Michele. También, ¿querías hablar, comentar? ¿Sí? ¿Se oye ahora? Se oye, sí. Ahora sí, se oye muy bien. Perdón, Malca, y muchas gracias por todas estas charlas, las he disfrutado mucho. Y quería hacerle una pregunta. ¿Cómo se combina textos posteriores en que se cuestiona esta idea, por ejemplo, de Deuteronomio 6, en que se dice que a quien hace lo justo le va bien, tiene un beneficio,
Y bueno, por ejemplo, en el libro de Job, pues a Job le va de veras muy mal. Hay casos que a una persona le va muy mal y como Job no dice que no ha hecho nada malo. Y es difícil, estos casos son difíciles de explicar, es difícil de entender por la gente alrededor y por la misma persona. Y ahí viene una respuesta que tiene que ver con la fe, que todo lo que pasa es por Dios y Él sabe mejor y a veces nosotros no somos capaces de entender y lo vemos en ojos humanos diferentemente y no entendemos y no somos capaces nunca de entender hacia el final toda la intención del Dios detrás de lo que nos pasa. No creo que hay una respuesta que nos satisface en un caso así. Entonces, en hebreo hay una expresión toda el Baruch Hashem, gracias a Dios. Cuando todo va bien, siempre uno dice gracias a Dios. Cuando algo no va bien, no hay que dejar de decir gracias a Dios y ver lo que se puede, lo bueno, y pensar que sí, somos limitados y no entendemos todo. Y son momentos difíciles en la vida que uno pasa, que no entiende. Y yo no tengo respuesta del cómo explicarlo, porque ¿quién soy yo para explicarlo? Es una pregunta muy importante lo que has hecho. Y creo que es una pregunta que todos durante generaciones estamos confrontando, cada uno o viendo o de experiencia propia o viendo al otro. Y por supuesto, leyendo el libro de Job es un ejemplo clásico. Y bueno, también siempre me ha llamado la atención el comienzo del libro de Job, ¿verdad? Que Dios llama a su siervo y se presenta el demonio como uno de sus siervos y Dios le da permiso de hacerle daño a Job. Entonces, de veras que es difícil. Es difícil. Yo espero algún webinario de traer algo de Job y que lo vayamos estudiando, tratando de encontrar alguna respuesta. Sería genial, gracias. Sí, gracias. René, sí, René, ¿es la mano de antes o querías comentar? No, sí. Es ahorita, quisiera opinar respecto a eso, de lo justo que es Dios cuando nos va mal o nos va bien, porque así como en el libro de Job, también tenemos que usted dice que hay justos que les va como si fueran pecadores y hay pecadores que les va como si fueran justos. Todo esto sucede porque pues estamos en la vida, o sea, la vida es así, tiene altos y bajos, ¿no? Y nosotros al ser seres humanos, pues tenemos también bajos, no nada más altos. Entonces, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú vas conmigo. O sea, nos va a tocar a todos estar en valle de sombra de muerte. Pero la diferencia del incrédulo o del ateo al creyente es que cuando pasamos nosotros la sombra de muerte, Él está con nosotros y es lo que nos da seguridad, que la vamos a pasar de la mano de Él y el creyente la pasa solito, el ateo, perdón, la pasa solito. Entonces, pues Dios mismo le dijo a su pueblo, yo les hice tener hambre y sed en el desierto para ver de qué estaban hechos. Entonces el Señor también nos prueba para ver si le amamos a Él por las bendiciones que nos da o le amamos de corazón, aunque no nos dé. Le amamos a Él porque amar cuando nos da, todo mundo amaría a la persona que le da,
Pero amar cuando no nos da, se define el verdadero amor. Te quiero, te amo, me des o no me des. Nada más, gracias. Hay un texto, no sé si le llegó a todos, hay un texto que yo puse en el Facebook del trabajo, que es el Facebook que algunos de ustedes entran, en el cual yo cito este versículo, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך ובכל לבבך. Amar a Dios con toda tu ser. No sé exactamente de memoria este versículo, aparece es uno de los versículos que aparece en el pergamino que se pone en la mezuzá, en la puerta, en los tefilín que los hombres se amarran a la mano y a la cabeza, a la frente. El amor a Dios es, creo, algo que si uno entiende y no solamente lo dice mecánicamente, esto fortalece en tiempos, como tú dices, difíciles. El amor a Dios es todo el tiempo recibir y aun cuando uno no recibe, aceptar. Aceptación. El amor de Dios hacia el hombre es todo el tiempo dar, pero ese dar es también para acercar al hombre a algo. Yo creo que cada uno de nosotros debe tener por ahí momentos difíciles y no siempre es la parte la ayuda no siempre viene por fuera, viene por dentro, por lo que tú has dicho, el amor a Dios o por la fe. Y así vivimos, y esa es la vida, como tú has dicho. Esa es la vida. Vamos a terminar la sesión de hoy con un versículo de Isaías que considero que es un versículo que la mayoría conoce, y dice, ושפט בצדק דלים, con justicia juzgará al pobre, והוכיח במישור לענבי ארץ, y decidirá con equidad por los débiles de la tierra, והיכה ארץ בשבט פיו, con la vara de su boca herirá la tierra con la vara de su boca, וברוח שפתיו ימית רשע. Y con el aliento de sus labios matará al malvado. A mí me gusta mucho la primera parte, esta, la que habla de juzgar con equidad, especialmente a la gente que lo necesita. Vamos a ver si hay alguien más. No quisiera dejarlos sin palabra. Sí, Elizabeth. Te quería decir en lo que dice Grace. Ah, sí, Grace, adelante. Grace dijo, me siento muy edificada con este aprendizaje, lo cual comparto con ella. Dice, y te doy toda rabá, que como soy joven estudiante, todavía no sé qué quiere decir toda rabá, pero te lo repito, y me encanta lo que dice. Muchas gracias. Toda rabá a ti y al Altísimo por tu bondad. Y creo que te lo mereces, Malca. Soy una fan, soy principiante, pero realmente soy tu fan porque realmente sé que lo haces con mucha entrega y muchas gracias. Gracias por esas palabras, a Elizabeth, a Grace. Sí, lo hago no por las palabras de gracias, sino por un sentimiento muy profundo de agradecimiento a la vida que tengo. Es un honor, creo, es algo increíble que compartir con ustedes todas las semanas. Y la semana pasada que no había webinario les escribí y de vez en cuando voy a seguir escribiéndoles. Y me encanta cuando me escriben también. Así que cerramos el webinario de hoy
hasta la próxima semana con Shabbat Shalom. Vamos a hablar Shabbat Shalom. las siguientes semanas, vamos a hablar de los mandatos a los hijos de Noé, que están muy relacionados con el tema de hoy, y de la conquista de Jerusalén por el rey David. Y para el mes de marzo, una sorpresa, va a haber una serie de webinarios relacionados con los manuscritos del Mar Muerto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shalom. Buen Shabbat Shalom. Shabbat para García. reflexionar, para estar en familia. Shabbat Shalom a todos. Shalom.